La programación no se trata de lo que sabes, se trata de lo que puedes averiguar. Greenspan. Permiso, Master, buenas noches. El tema por el que vamos a tratar hoy es sobre los lenguajes de programación y se van a enfocar en un ejercicio ya hecho con anterioridad. De igual forma, tenemos lo que es el índice, en donde vamos a tratar los diferentes puntos para una mejor explicación de mencionado ejercicio. Quienes vamos a exponer, el señor Ariel Cuenca, Jimmy Morales, Walter Paredes, Jeremy Tabango y mi persona, Byron Vázquez. Bueno, vamos a tratar sobre que la implementación de un algoritmo en un programa ejecutable es uno de los aprendizajes más importantes dentro de la programación. El algoritmo representa la lógica y los pasos necesarios para resolver un problema, mientras que el programa a ejecutarse es el resultado final que la computadora puede interpretar y ejecutar. En este trabajo práctico se busca demostrar cómo un algoritmo simple está diseñado para calcular el valor a cancelar de una planilla eléctrica según el consumo. Puede transformarse desde su representación en un pseudocódigo hasta su ejecución real en un lenguaje de programación, que en este caso vamos a utilizar Python. Este proceso permite reforzar la importancia de estructura y la correcta lógica. Vamos a comprobar su funcionamiento y obtener los resultados confiables. Pero antes de eso, hablar de un concepto que suene algo complejo y técnico es la base de casi todo lo que hacemos en el mundo digital, empezando desde la búsqueda que realizamos en Google o incluso las recomendaciones de un video de TikTok. Detrás de todo ello hay algoritmos. ¿Pero qué son exactamente? Pues un algoritmo en sí es en su esencia más pura, un algoritmo es un conjunto de pasos y de instrucciones definidas, ordenadas y finitas que siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Pensemos en un ejemplo cotidiano que es la receta de un pastel. Esa receta es un algoritmo que igual viene cada paso es claro, batir la mantequilla con el azúcar o no, solo mezclar. Ordenar el proceso también termina cuando sacas el pastel del horno. Los algoritmos no son exclusivos de la informática, son una herramienta de pensamiento lógico. Sin embargo, en el contexto de la computación, se convierten en el plan detallado que una computadora seguirá al pie de la letra. Para que un algoritmo sea útil y eficiente, especialmente en una máquina, debe cumplir con, debe cumplir con diferentes eh, propiedades claves que se puede llamar, que son la precisión, que es las instrucciones deben ser inequívocas, es decir, que deben de ser exactas y no debe haber lugar para la ambigüedad. El determinismo, que dada la misma entrada, un logaritmo siempre debe producir la misma salida y es predecible. La finitud, que debe terminar después de un número finito de pasos. Un algoritmo que se ejecuta para siempre no resuelve ningún problema. Las entradas y salidas y bien definidas sobre todo. Es decir, que debe tener cero o más entradas, datos con los que vamos a trabajar, y debe producir una o más salidas, que en este caso sería el resultado de procesar esas entradas. Y por último, lo que es la efectividad, es decir, que cada paso debe ser lo suficientemente básico como para que una computadora pueda ejecutarlo. Antes de escribir los códigos, los programadores representan los algoritmos de formas visuales o textuales para planificar la lógica y dentro de esto tenemos dos herramientas muy comunes que son el diagrama de flujo y los pseudocódigos. Bueno, pasándonos al tema del ejercicio, vamos como primer paso a plantear el problema a resolver, calcular el valor total de cancelar una planilla eléctrica en función al consumo de la energía en kilowatts.
Para lograrlo se utiliza una tarifa fija por cada kilowatts consumido, se sumarán dos valores adicionales constantes, que son el alumbrado público, que es $6,70, y la comercialización, que es $1,41. Este paso permitirá identificar los datos de entrada, los cálculos necesarios y las salidas esperadas. ¿Mediante qué? Mediante los siguientes puntos, que como primer paso tenemos que identificar los datos de entrada, es decir, el consumo de energía en kilowatts. Siguiendo eso, vamos a definir los valores fijos y los parámetros necesarios. Tenemos lo que es la tarifa por kilowatts, que es 0,36 centavos, y los que ya teníamos conocimiento, como es el alumbrado público, que es $0,70, y comercialización, que es $1,41. Siguiendo eso, vamos a determinar los cálculos a realizar, que en este caso sería el subtotal de la energía, que da igual al consumo por la tarifa. Después sumar los valores fijos, que es el alumbrado y la comercialización, y al final vamos a obtener el total a pagar, que al final en la salida que esperamos va a mostrar el total a cancelar. Bueno, en resumen, la selección de algoritmo, es decir, que este conjunto de pasos, entrada, cálculo y salida, será el método a resolver el problema. En el paso 2, este algoritmo se representa en un pseudocódigo para organizarlo de manera lógica antes de programarlo. A continuación, va mi compañero. Saludos cordiales, Inge. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la escritura de su código, que corresponde al paso 2 dentro del proceso de resolución de problemas mediante algoritmo de su código. Entonces, su código es una herramienta muy importante porque nos permite representar un algoritmo de manera estructurada, clara y comprensible sin necesidad de usar todavía un lenguaje de programación específico. Entonces, ¿qué es la escritura de ese código? Entonces, es el proceso mediante el cual se toma el algoritmo seleccionado en el paso uno y se representa de manera estructurada y clara, usando un lenguaje que se parece al lenguaje de programación, pero que es independiente del computador. Su facilidad, sus principales finalidades son organizar los pasos lógicos del algoritmo, facilitar la comprensión de cómo se resolverá el problema, servir de una guía para implementar luego el programa en un lenguaje como Python o Java. Un ejemplo podría ser una planilla eléctrica. Para entenderlo mejor, vamos a dar otro ejemplo como es el cálculo de una planilla eléctrica. El subcódigo inicia con una lectura de consumo de energía, luego se define una tarifa fija, podría ser de 0,36 o 0,26 por cada kilovatio. Entonces se calcula el subtotal multiplicando el consumo por la tarifa y a ese subtotal se le suman dos valores fijos. Alumbrando público 6,70, comercialización, etcétera. Bueno, ahí los datos que queremos poner. Entonces, como aquí está, como dije, de una factura eléctrica, entonces aquí está el programito, entonces como que tenemos que valer el consumo, que la tarifa es 0,76, el valor por kilovatio, entonces el subtotal, que es el consumo por la tarifa, y el alumbrado, que es de 6,70, que es el valor fijo, perdón, y la comercialización, que es 1,41, y es el valor fijo. Luego se sale el total, subtotal y el alumbrado más la comercialización. Y al final nos va a mostrar todo lo que es la cancelación. Y ese es el programa. Eh, No, en las explicaciones se define que entonces primero se definen las entradas del consumo, después se realizan operaciones aritméticas para calcular el subtotal y totales. También se incluyen los valores fijos como alumbrado y comercialización. Y por último se indica la salida, que es el monto total a pagar. Este subcódigo actúa como un puente entre, como un puente entre algoritmos conceptuales y el código real de Python. Es decir, antes del programa organizamos las ideas de concept códigos y eso. Entonces, como conclusión, la escritura del subcódigo es fundamental porque nos ayuda a ordenar los pasos de la lógica de un algoritmo. Hace más fácil entender cómo se resolverá el problema
y sobre todo nos sirve como una guía para programar cualquier lenguaje. En el ejemplo de la planilla eléctrica vimos cómo el problema cotidiano puede resolverse paso a paso de manera clara antes de implementarlo en un código real. Muchas gracias. Buenas noches, queridos compañeros y docente. Yo voy a explicar la parte del integrante 3, que consta de la diapositiva número 2 del taller número 2, y voy a explicar la transformación de pseudocódigo a Python, los cuales llevan los temas de transformación del pseudocódigo a código fuente, traducción del pseudocódigo a Python y explicación de cada línea y cómo se relaciona con el pseudocódigo. A continuación, la siguiente diapositiva. Dice paso 3, transformación del pseudocódigo a Python. La transformación del pseudocódigo a Python consiste en transformar el pseudocódigo, que es un lenguaje más sencillo, más interactivo, un poco más amigable, transformarlo a cualquier otro lenguaje de programación, sea C++, sea Python, que es lo que queremos transformar, o sea Java. En este sentido, Python no es tan difícil de entender, mientras que Java o HTML o cualquier otro lenguaje de programación sí es un poco más complicado, ya que tiene muchos más comandos. En el pseudocódigo es principalmente para los novatos, pienso yo. ¿Por qué? Porque ayuda a generar lo que es una mentalidad lógica, ya que si no tenemos una mentalidad lógica como programador, no podremos resolver problemas reales o aplicarlos a ciertos factores que necesitemos, sea factor laboral o sea factor de vida diaria, ya que si no poseemos más que sea un poco de lógica, no sabremos cómo mismo funciona la computadora, ya que la computadora es más perfecta, se podría decir, ya que sigue instrucciones directamente al pie de la letra. Asimismo, puede la computadora cometer errores, ya que el ser humano, como es lógico, puede afectar este mecanismo de lógica pensando que la máquina va a saber lo que él piensa, mientras que no, la máquina es más recta, por así decirlo, y sigue instrucciones básicas que si no cumplen esas instrucciones básicas, ah, el código o el programa va a generar error. Como objetivo principal es hacer que las instrucciones lógicas funcionen en un programa y poder aplicarlos en ejemplos reales o soluciones reales que nos puedan ayudar a nosotros. La siguiente diapositiva es cómo se realiza. Primero que nada es en la entrada de datos, podría ser un ejemplo, ya que hay otros más ejemplos. Por ejemplo, dice en pseudocódigo se escribe leer consumo. ¿Por qué se escribe en pseudocódigo leer y la palabra consumo? El ejemplo aquí que mostraron en el taller número 2 es acerca del consumo eléctrico, y cuando en pseudocódigo tú colocas lo que es la palabra leer, muestras por pantalla muestra por pantalla al usuario lo que es la variable o el texto que quieras mostrar. Eso sí, siguiendo ciertos parámetros que son entre comillas si es que es texto, y si no es texto, simplemente en pseudocódigo pones la variable y ya está. Obviamente la variable debe ser previamente predefinida y para poder mostrarlo, mientras que en Python se escribe de una forma más diferente. Aquí no se ha definido la variable al principio, así que por eso le ponen consumo igual float. Input ingresa el consumo. ¿Por qué ponen esto? Porque recién están inicializando la variable, ya que la variable recién comienza, le llaman consumo, le ponen igual float. ¿Por qué? Porque debe tener un valor numérico decimal o entero, no me acuerdo muy bien, pero de todas formas debe colocarse este valor, si no podría tener un valor booleano que podría generar error, ya que no tiene un valor específico. El input es cuando estás ingresando recién, ya que si nosotros hubiéramos ingresado previamente desde el inicio o definido la variable, no habría sido necesario ingresar el input. Ahí entre comillas y entre paréntesis, eso sí, la lógica de la máquina, si tú no colocas paréntesis a las comillas, va a leer todo el programa y va a generar error. ¿Por qué pasa esto? Es como las matemáticas. El programa solo resuelve primero lo que está dentro del paréntesis, mientras que asimismo como nosotros los humanos tenemos que resolver de manera ordenada. Asimismo la máquina tiene instrucciones que tienen que seguir estas instrucciones al pie de la letra de manera ordenada, y ellos son más perfectos. ¿Por qué? Porque se acuerdan tienen su código, pues, y que le hacen acordar de todo, de todas las instrucciones básicas.
Como segunda, definición de variables y valores fijos. ¿A qué se refiere esto? Esto es algo, por así decirlo, bueno del pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es para novatos, ya que nos ayuda a ver las variables y los valores. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, dice tarifa y una flecha de derecha a izquierda, o sea, del valor a la variable. ¿Por qué? Porque hace entender a la persona que nosotros los humanos, como recién estamos comenzando, dicen, bueno, veo la flecha, veo el valor está dentro de la variable ahora, porque hay una flecha. Mientras que, digamos, en cualquier otro lenguaje de programación solo se usa un igual, y la gente generalmente no entiende por qué dice, uy, no, tarifa igual a 0,36. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo? ¿Qué significa? Mientras que una flecha, que es en pseudocódigo, dicen, el valor está entrando en la variable. Y si no tenía valor, entonces ahora tiene un valor. Eso suponen directamente. Mientras que si tú le muestras el código a una persona normal, de en Python o en Java o en algún otro lenguaje de programación, se va a marear, ya que no va a entender la lógica que tiene la máquina. Como tercera diapositiva, están lo que son los cálculos y la salida de resultados. A esto me refería. Los cálculos, asimismo, en pseudocódigo, se usan las flechas, la multiplicación, la división, el signo de división, la resta y la suma. Eso en cualquier computación, pero en pseudocódigo tú puedes ponerlo todo directamente y te va a calcular. Y no podrías añadir lo que son los paréntesis. ¿Por qué? Porque es un programa básico. Mientras que en Python, si tú quieres que resuelva de manera precisa lo que tú quieres hacer que el programa haga, tienes que ponerlo entre paréntesis para que pueda entender la máquina qué debe resolver primero y qué debe resolver al final y multiplicar y etcétera. La salida de resultados, miren, en pseudocódigo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pone mostrar y solo pone comillas. Total cancelar, coma, total, nada más. Total, ¿por qué pone? Porque llama a la variable que ya está previamente definida y muestra por pantalla al usuario total a cancelar y el valor le sale. El valor que haya tenido la variable a lo largo de su programa se va a mostrar. Mientras que en Python necesitas tener lo que son comandos específicos, que podrían ser printf, scanf, if, while, do while, etc. En este caso solo se usa el printf, que significa lo que es imprimir por pantalla. Luego al final se pone round total 2. ¿Por qué? Porque va a mostrar los dos valores que son el round y el número 2. Y nada más. En resumen, la transformación permite que la lógica definida en el pseudocódigo sea interpretable por la computadora, automatizando el cálculo total. ¿A qué se refiere esto? En pocas palabras, es de que nosotros podríamos pasar de un lenguaje de programación a otro mediante el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es una manera más lógica y más factible a la hora de crear un programa, ya que uno simplemente no puede decir, voy a crear un programa que sume dos números o dos variables, porque no se podría entender. Mientras que si se hace desde el principio, no sé, un pseudocódigo, que son las cosas más básicas que debe haber en la programación, a la persona a la que le vas a dar la actividad o le vas a dar el ejercicio, lo va a poder resolver de una manera más clara. ¿Por qué? Porque ya sabe qué valores debe tener adentro. Eso sí, tendría que adaptarlo al lenguaje de programación en el que lo está haciendo. Ya que si lo está haciendo en Java, tiene que hacerlo de pseudocódigo a Java, siguiendo la lógica de Java y usando sus comandos que posee Java o dependiendo el lenguaje de programación que él tenga. ¿Y para qué sirve esto? Sirve principalmente la transformación del pseudocódigo, ya que ayuda a hacerlo un poco más funcional, ya que permite, por así decirlo, no solo quedarse en un solo programa, sino poder realizarlo en otro y asimismo con esta capacidad poder seguir realizando futuros más ejercicios. Muchas gracias y sí, le doy paso a mi siguiente compañero, que es el integrante número 4, que debe explicar la ejecución del programa, demostración de resultados, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, pase bien y cuídense todos. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Soy el integrante 4, Walter Paredes, y a mí me tocó lo que es la ejecución del programa y demostración de resultados. Nos vamos a ejecutar el programa, verificar los valores ingresados
Ejecución y resultado, pues tenemos que la ejecución consiste en correr el programa en PSI con valores concretos para verificar que el algoritmo funcione correctamente y obtener los resultados esperados. Objetivos: primero, validar que los cálculos definidos en el pseudocódigo son correctos, comprobar que la entrada de datos y la salida de resultados pues funcionen como se espera. Y vamos a utilizar un ejemplo práctico que es el consultar el valor de la planilla eléctrica, el consumo de la planilla. Para eso abrimos el programa y le vamos a colocar un título. Vamos a poner consumo de planilla eléctrica. Este va a ser el título para el pseudocódigo. Y aquí vamos a escribir pues las entradas. Vamos, aquí se va a escribir siempre entre comillas y describimos que se ingrese el consumo en kilowatts. Cerramos. Abajo vamos a dar leer para que se lea el consumo. Seguido vamos a poner los valores fijos. Valores fijos. Y los valores fijos van a ser la tarifa por kilowatt. Tarifa. La tarifa va a ser de 0.36 centavos. ¿Qué otra tarifa tenemos? Tenemos el de alumbrado público, que nos cobra una tarifa de $6.70. Tenemos la comercialización por un valor de $1.41. Siguiente, vamos a realizar los cálculos. Y vamos a colocar que el subtotal va a ser el consumo por la tarifa. Y el total va a ser el subtotal más el alumbrado público más la comercialización. Y como salida, lo que se va a mostrar va a ser primero la planilla eléctrica.
eléctrica como título. Seguido se va a mostrar el consumo. Seleccionamos aquí consumo. Detallamos que es en kilowatts. Escribimos consumo. Escribimos la tarifa que se va a aplicar. Seguido el subtotal de energía total de energía. Esto se muestra también en dólares. Tenemos el subtotal. También vamos a detallar el costo que se está cobrando por el alumbrado público. Hacemos referencia que es en dólares y cerramos comillas y colocamos que es alumbrado público. La comercialización cerramos comillas, hacemos referencia a la comercialización para que salgan los valores que se han puesto por interno y sepan que se me está cobrando. Y por último se detalla el valor total a pagar. Total a pagar. Referencia en dólares y se cierra comillas. Si no ponemos comillas, pues nos va a botar un error. Nos va a indicar que falta pues cerrar comillas, ¿no? Si lo aplicamos ahí sin las comillas, nos va a salir error 37, falta cerrar comillas. Si colocamos las comillas, y se soluciona el error. Ahora mandamos a ejecutar para comprobar y aquí comprobamos. Tenemos como ejemplo que se han consumido 100 kilowatts, ¿verdad? Y nos detalla la energía eléctrica consumo 100 kilowatts, que es lo que se ha consumido con una tarifa aplicada de 36 centavos por kilowatt, un total de $36 en el consumo de energía. Aplicando los valores que se cobran para el alumbrado público por la comercialización de la planilla, sale un total a cancelar o pagar de 44,11 centavos. Con otros valores, por ejemplo 150, nos indica
lo mismo, ¿no? El consumo, la tarifa, el subtotal de energía, el alumbrado y se suma la comercialización. Pues así confirmamos que está bien ejecutado pues el pseudocódigo y ese es el final de la presentación. Muchas gracias a todos. A continuación mi compañero. Buenas noches, Magíster. Toda la explicación de mis compañeros, yo voy a dar una breve explicación sobre lo siguiente, que son ventajas y desventajas de cómo transformar un algoritmo en un programa ejecutable. Ventajas. Permite la automatización de procesos repetitivos, mejora la precisión y reduce errores humanos. También aumenta la productividad y eficiencia en múltiples áreas. Posibilita la reutilización y estabilidad de soluciones. También, al utilizar un algoritmo, el programa se divide en pasos más pequeños para que sea más fácil para el programa convertirlo en un programa real. Un algoritmo utiliza un procedimiento definido, no depende de ningún lenguaje de programación, por lo que es fácil de entender. Es una representación de paso a paso de una solución o un problema dado, que hace dar más fácil de entender. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Los errores consumen mucho tiempo, es difícil ramificaciones y bucles en los algoritmos. También las tareas grandes son difíciles de incluir en los algoritmos. No solo eso, requiere conocimientos técnicos especializados. La implementación puede ser constante en tiempos y recursos. Los errores en el diseño del algoritmo pueden trasladarse al programa final. Depende también de la compatibilidad con la plataforma del lenguaje. A continuación hablaré ahora del cuadro comparativo de un algoritmo versus un programa ejecutable. Pero antes de esto, quiero decir de qué es un algoritmo. Es una secuencia de pasos que se crea con el fin de explicar un proceso que tiene un inicio y un fin. Esta serie de instrucciones debe estar expresada en términos concretos de tal forma que no quede duda de lo que haya que hacer para que la ejecución sea exitosa. El término algoritmo viene del griego aritmos y se utiliza comúnmente en la informática, la programación y las matemáticas. Sin embargo, un algoritmo no solo puede estar expresado en números, sino también con palabras. Cualquier actividad o evento con inicio y final que tenga una serie de pasos lógicos para lograr su ejecución puede ser una expresión mediante un algoritmo y estos suelen ser representados mediante diagramas de flujo. Ahora, ¿qué es un programa ejecutable? Un programa ejecutable es un conjunto de instrucciones o algoritmos diseñados para ser interpretados y ejecutados por una computadora. Aunque se suele usar el término software como sinónimo, la realidad es que es un programa que una parte del software se utiliza en compuesto no solo por programa, sino por base de datos y otros tipos de archivos. Las instrucciones o comandos de un programa están escritas en lenguajes de programación y según el lenguaje utilizado, estos pueden estar ejecutados. Ahora sí, sobre el cuadro comparativo, la definición del algoritmo son instrucciones para describir la ejecución de una tarea por parte de una máquina o humano. ¿Cuáles son sus características? Precisión, finitud, definición y legibilidad. ¿Cuáles son sus tipos? Cualitativos, cuantitativos, computacionales, no computacionales. Algunos ejemplos de ellos son recetas, direcciones, manuales de artefactos, código fuente. También la definición de programa ejecutable. Instrucciones para describir la ejecución de una tarea en una computadora. ¿Cuáles son sus características? Estabilidad, rapidez, usabilidad, actualización. ¿Cuáles son sus tipos?
imperativos, declarativos, de sistema y de aplicación. Existen también algunos ejemplos: PHP, el Java, iOS, Windows, Excel y Word. Ahora, dado mi explicación, no solo mía, sino también de todos mis compañeros, yo quería concluir que mi conclusión es que la importancia práctica permitió comprobar que el algoritmo plantea teorías, puede ejecutarse de manera efectiva al ser traducido a un lenguaje de programación. La teoría del algoritmo se mantuvo fiel en la práctica, logrando el mismo resultado esperado. Durante la ejecución se representaron algunos problemas como errores de sintaxis o usos incorrectos de variables, los cuales se solucionaron revisando cuidadosamente el código y consultando la documentación oficial. Esto demuestra la importancia de la fase de prueba y nos enseña que el paso de un algoritmo a un programa no solo es una traducción técnica, sino una forma de validar lógica y automatizar tareas manuales. También son un conjunto de instrucciones ordenables, finitas y delimitadas que se crean con el fin de escribir de forma sistemática la programación de una tarea. Gracias.